¿Te gustaría poder generar ingresos extras y al mismo tiempo lograr una salud óptima? Conviértete en un empresario o un consumidor mejorando tu calidad de vida. Entregamos más de 30 autos de lujo, una casa valorizada en $500,000 y viajes por todo el Caribe y Dubái. Teoma, la red de mercadeo número 1 en el Perú. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, yo soy Ana Treyes y esto es UCI Noticias y nuestras mañanas informativas comienzan ya. Quiero darle la bienvenida a nuestros amigos de Radio Fama 106.7 del Surchico que se unen desde hoy a la transmisión en vivo que hacemos por las redes sociales. Ya saben que el futuro es digital, ya estamos en ello. Bienvenidos desde sus Facebooks, desde sus tablets, desde cualquier dispositivo electrónico, desde el que se conecte. Antes de comenzar la entrevista de hoy, que vamos a tratar un tema súper importante, que es qué es lo que está pasando en la frontera de los Estados Unidos con los hijos de los inmigrantes que cruzan por allí, que mayormente además son centroamericanos, no mexicanos, como mucha gente cree. Vamos a profundizar con esto con el consultor internacional Farid Matuk, que ya está con nosotros. Antes, vamos a ver cómo amanecen los titulares hoy en los principales periódicos del país. El Correo dice apuesta provincial, ahí está el presidente Martín Vizcarra en la portada. Vamos a ver el siguiente. El Comercio se inscriben 21 candidatos a la alcaldía de Lima. ¿Cómo vamos a escoger? Es lo que mucha gente se pregunta por estos comicios. En el caso de Lima, porque presentan 21 candidatos. Abajo una fotografía atroz, ¿no?, que corresponde al tema que vamos a tratar en unos minutos, que tiene que ver con esta separación familiar que se aplica en la frontera con los Estados Unidos, estas jaulas en las que lamentablemente entran hasta el momento aproximadamente 2.000 niños. Gestión alistan cambio para facilitar el desalojo de los inquilinos morosos. Interesante propuesta. Vamos a ver qué más viene en los titulares. La República, lo mismo, 21 candidatos a la alcaldía de Lima, abajo el tema recurrente del fastidio mundial, del escándalo mundial que ha sido esta separación familiar que aplica Donald Trump en su política de tolerancia cero con la inmigración. Y Perú 21 dice, se adelanta el circo, arrancan las campañas electorales. Ahí a la izquierda, el entrenamiento de la selección peruana que mañana se mide con Francia en un partido decisivo para nuestra permanencia en Rusia 2018. Muy bien, como les comenté, vamos a ir ahora con la entrevista. Farid Matuk, que es un destacado consultor internacional en temas de desarrollo, ha estado en muchísimos países y nos va a explicar su perspectiva y cómo ve y cómo analiza este tema. Farid, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué es, en primer lugar, lo que subyace al fondo de esta política de tolerancia cero de Donald Trump? Bueno, yo creo que el gobierno de Trump arrancó con un mensaje racista muy fuerte cuando, antes que fuese presidente y antes que fuese candidato oficial de los republicanos y antes que oficialmente compitiese para ser candidato, su primer ofrecimiento fue hacer el muro en la frontera sur de Estados Unidos, que tenía un claro mensaje de exclusión para las personas que viajaban a Estados Unidos a través de la frontera sur. Pero esto no es nuevo. O sea, en 1929, cuando hay una primera política migratoria de Estados Unidos que discrimina un registro para los que entran por la frontera sur versus los que vienen de Europa, que son bienvenidos. Entonces, allí ya desde hace poco menos de 100 años, hay una política diferenciada entre aquellos migrantes que ingresan por la frontera terrestre y aquellos migrantes que vienen por la frontera aérea o marítima desde Europa. O sea, básicamente en 1929, donde el racismo no era percibido como el presente, se decía queremos migrantes blancos, migrantes que vienen de Europa y punto. Entonces debemos regular la migración. Y es allí que se genera el problema de que los estados del sur necesitan mano de obra barata
y la mano de obra barata la necesitan estacionalmente. Entonces ahí se crea el concepto que todos conocíamos, que cuando uno ingresaba a Estados Unidos y se quedaba más de lo permitido o ingresaba ilegalmente por tierra, el delito no era como tal, era equivalente a cruzarse una luz roja. ¿Ah, era sí? algo menor, por eso no había persecución. Si es que el migrante ilegal, el que había entrado como turista y se quedaba más, o el que cruzaba sin un sello en el pasaporte, cruzando por tierra, si nunca cometía un crimen, pasado suficiente tiempo había una amnistía y se enrolaban en el sistema americano, porque esa persona lícitamente pagaba impuestos, le quitaban el dinero para su seguro social, le quitaban el dinero para su pensión. Entonces, en Estados Unidos, básicamente hasta Trump, la migración era considerada como falta. Pero si alguien era deportado, por ejemplo, había cometido un crimen, un homicidio, o se dedicaba a vender drogas y lo deportaban, si reingresaba ilícitamente, ya era tratado como un criminal. Ya, pero ahí hay dos puntos importantes. Primero, el factor racista, ¿no? Bienvenidos los del norte, los europeos, y luego el tema de los que vienen por la frontera sur, que bueno, eso es uno. Y dos, pero nunca, desde entonces hasta después que han habido, entiendo, algunas normativas sobre migración, se ha aplicado esto de separar a los hijos de los padres. Claro, lo que ha habido es una modificación en el sentido de que los usos y costumbres eran que la migración de primera vez, por decirlo así, era aceptada si es que la persona no cometía ningún crimen dentro de Estados Unidos, si lograba entrar. Ya. Es lo que todos conocíamos. Lo que tenemos ahora es que quienes tienen intención de quedarse en Estados Unidos son criminalizados en el arranque. Exacto. Y aquí hay otra diferencia importante entre migrante y refugiado. Migrante es el que quiere voluntariamente ir porque quiere un mejor futuro para su familia, que eventualmente un país puede decidir si acepta o no acepta migrantes, y la otra es refugiado, donde la persona tiene que irse de donde reside, porque corre riesgo su existencia. Entonces, estos refugiados son los que van a pedir asilo, ¿verdad? Los que van a pedir asilo o los distintos estatus que hay de país a país, porque en donde viven hay un riesgo para su existencia. Entonces, en Siria, ¿por qué soy refugiado de Siria? Porque están bombardeando Siria, todos, es evidente que están bombardeando Siria. Alguien de Perú difícilmente pudiera decir soy un refugiado, porque en ese momento no hay una situación de conflicto. Alguien, digámosle, en la época del conflicto armado interno, alguien podía decir, mire, yo soy homosexual y los de Sendero Luminoso están matando homosexuales y yo vivo en esta región y han matado a 20 personas antes. Quiero salir de acá porque temo por mi vida. Es legítimo. Ya. Soy un campesino en las zonas altoandinas y he encontrado que la comunidad al costado, el ejército obligó a la población a cavar una fosa, los mató y los enterró allí. Corre riesgo mi vida, soy un refugiado. Okay. No, quiero una mejor vida para mí y mis hijos, tengo dinero, he ahorrado, me compro un pasaje y me voy. Soy un migrante. Entonces, aquí hay diferencias. Los refugiados tienen derechos, los migrantes no. Ok, pero aquí hay un problema, que es que en este caso, por lo que entiendo, migrantes y refugiados todos estarían pasando por el mismo sitio. Así es, pero en términos del derecho, el migrante pudiera ser deportado en el acto, ya, mientras el refugiado tiene que ser recibido por el país a donde llega. Es parte del derecho internacional. ¿Y en la frontera en Estados Unidos en estos momentos se está haciendo esa separación? No, pues, no se está haciendo la separación, pero es lo que debiera ser. Corresponde, ¿no es cierto? Ese es un primer punto bien importante. Entonces, ellos no separan. Y luego ellos, como usted menciona, penalizan desde el primer momento. O sea, al que va en categoría de migrante, quiero decir, claro, no es un migrante pudiente, ¿no? Porque, digamos, de repente yo tengo mucho dinero, pero quiero migrar, pues, ¿no? Entonces junto mi plata, mis joyas, me tomo un avión, tengo plata, entro como turista, tengo mi visa de turista porque tengo dinero y me puedo quedar. No, aquí estamos hablando de gente que viene de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, o sea, de países centroamericanos que con sus cosas cruzan. Esos son los que se consideran los inmigrantes ilegales, ¿verdad? Que no tienen nada más que ese dinero y sus hijos. Ya, pero nuevamente su condición, la familia puede probar, mire, donde yo vivo
están matando gente y no quiero que me maten a mí ni a mi familia. Es que Estoy buscando refugio. Es que es lo que ellos dicen, pero es que es lo que tampoco les creen. Ahí es donde viene el problema. Claro, pero es en donde parece el problema que hubo la separación, el retiro de Estados Unidos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Es que los refugiados tienen derechos porque están buscando no morir. O sea, el migrante está buscando vivir mejor. Claro, claro. El refugiado está buscando no morir. Ya. Es el caso de los refugiados de la Segunda Guerra Mundial. Claro. No querían morir, entonces son refugiados. Okay. En donde hay guerras internacionales o domésticas, hay población que percibe su peligro o hay condiciones, por ejemplo, la homosexualidad implica pena de muerte en países del Golfo Árabe. No, yo no quiero que me ejecuten. Entonces, legítimamente puedo reclamar el derecho de refugiado. No, yo soy una mujer de 14 años y soy forzada a casarme con alguien que dio dinero a mis padres. No, corre en riesgo mi integridad física, soy al refugiado. Pero parece que para poner este orden claramente, Trump está utilizando esta política de tolerancia cero, política es mucho decir, ¿no? Esta barbaridad de tolerancia cero, para poder forzar a los demócratas a hacer una ley migratoria que él dice que podría ser más suave con algunas condiciones. Entonces, ¿estaría usando esta presión a costa de niños para conseguir sus objetivos políticos? Bueno, la instrumentalización de menores de edad para fines políticos no es nuevo. Tenemos el caso masivo de raptos de niñas en Nigeria. Hay un grupo guerrillero allí que ha encontrado que el rapto de niñas es un vehículo de presión política. Entonces, la instrumentalización de los niños para los fines de los adultos no es un invento de Donald Trump. O sea, es algo que ya ha existido en el pasado y en el pasado reciente. Es este caso de Nigeria. El Boko Haram. El Boko Haram en Nigeria, ¿qué cosa hacen? Raptan menores de edad como una herramienta de extorsión. Entonces, aquí el problema que hay es de que no es, a mi entender, ético utilizar menores de edad como una herramienta de extorsión. Absolutamente, porque además ha dicho claramente, porque se ha reunido con sus senadores republicanos, que va a promover algo más moderado, que va a limitar, ¿no?, las separaciones familiares, pero no las va a prohibir. Tenemos unas imágenes para ir viendo de los casos de fotografías que se han hecho públicas, porque claro, el gobierno ha hecho públicas las imágenes, los senadores demócratas han ido y han hecho públicas también sus imágenes en esta guerra política de la que hablamos, ¿no? Entonces ha dicho que va a limitar, pero no eliminar, y luego ha dicho que va a ofrecer una vía para los Dreamers, que es el otro problema que tienen desde el gobierno de Obama, y además que va a destinar 25.000 millones para seguridad y para el muro. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el mensaje para el mundo, no? Bueno, ahí yo creo que el problema central es que, a mi entender, la elección de Donald Trump me hace recordar mucho el retorno de Luis XVI a Francia después de la Revolución Francesa, que es la última expresión de algo que va a desaparecer. O sea, el modelo económico que desarrolla Estados Unidos es un modelo económico obsoleto. El modelo económico de aislarse del comercio internacional, de querer ser autosostenido, es un modelo que ya pasó. O sea, ningún país puede pretender tener autonomía, como era efectivamente Estados Unidos hace 50 años. Ahora ya no es posible. Pero eso es lo que representa Donald Trump. Donald Trump representa el modo de producción antiguo de Estados Unidos. Representa la nostalgia por el pasado. Pero lo que tenemos es de que Nixon fue el que arrancó con el viaje secreto a Kissinger a China en el 70, en donde China se volvía la base industrial de Estados Unidos. Entonces las lavadoras son más baratas, los televisores son más baratos, los carros son más baratos, porque buena parte de la manufactura se trasladó de Estados Unidos a China. Esa es la nostalgia del gobierno de Trump. Sus votantes dicen, pero mi padre trabajaba en una fábrica que hacía tal cosa. Claro. Y ahora esa fábrica ya no existe. O los que decían, mi padre tenía una tienda y ahora Amazon y eBay ha destruido el negocio de mi padre. Es un gobierno que vive en base a la nostalgia de lo que era el pasado.
Entonces, para mí es un gobierno que representa un modo de producción en decadencia, un modo de producción que ya no va a existir, que no va a retornar y que instrumentaliza medidas de alto impacto en donde la violencia se ejerce. En este caso, la violencia se ejerce en los menores de edad. Hay que tener presente que Estados Unidos abolió el sistema de orfelinatos porque se encontró que eran perjudiciales para los menores. ¿Ah, sí? En Estados Unidos no hay orfelinatos. Los menores de edad que no están con sus padres son asimilados en hogares. Ya no tenemos unidades institucionalizadas con 100, 200, 500 niños. Lo que se tiene ahora en los países industrializados es que no hay un lugar en donde se mantiene a todos los menores. A los menores se les aloja en hogares, el gobierno paga esos hogares para que les compren vestido, alimento a los niños. Pero ya no existe el concepto de alojamiento institucionalizado para menores de edad. Ese es el otro elemento que representa una novedad. Porque cuando la gente puede decir, pero ¿acaso no hay orfelinatos? No, ya desapareció. O sea, la sociedad se dio cuenta que el concepto de orfelinato es un concepto perjudicial para los menores de edad en su desarrollo personal. Claro, pero lo aplican en la frontera, donde los lo acaban de enjaulan. inventar, pero lo acaban de inventar. En ese sentido hay un elemento contraintuitivo, porque ya la cultura americana había aceptado que no hay alojamiento institucionalizado de menores de edad. Claro. Entonces ahora aparecen unos megorfelinatos traídos del aire, improvisados, con este elemento de las jaulas, estas frazadas de aluminio para el frío, que representan un vuelco total a lo que era la sociedad en Estados Unidos, pero nuevamente son elementos de nostalgia del pasado. Ahora, hay una encuesta de una universidad de Connecticut que dice que el 66% de los estadounidenses, que a mí me parece poco, 66%, está en desacuerdo con esto. Pero de los votantes republicanos, la mitad sí está de acuerdo. Claro, porque nuevamente lo que tenemos en Estados Unidos, y eso es importante notarlo, y también las lecciones para el Perú, es que Estados Unidos voluntariamente se desindustrializó desde el año 70 con Nixon, destruyó su base industrial y la trasladó a China, y después con Clinton empezaron los tratados de libre comercio que comenzó a destruir su agricultura y exportó la producción agrícola a los países con los que firmaba tratados de libre comercio, entre ellos Perú, pero Perú es un accidente en esta política de Estados Unidos. Entonces lo que nosotros tenemos es que existe una población en Estados Unidos, sería el equivalente en la Federación Rusa a los que votan por el Partido Comunista, que son el segundo partido más importante. A veces están a un tanto de ganar, que es una nostalgia con el pasado, que es una nostalgia con algo que ya no existe. Entonces, en Estados Unidos, donde hay el voto voluntario y donde los más militantes son los que participan, lo que se tiene es de que hay una preferencia entre esa población, porque ahí justamente es entre los que se consideran republicanos. Claro. Entonces, ahí el problema es de que esa es una fracción del país, el que está enrolado en un partido político. El ejemplo inverso es lo que está ocurriendo ahora en Inglaterra con Jeremy Corbyn, que ha logrado movilizar votantes nuevos. Entonces, el vuelco que ha habido en la política en Inglaterra es de que hay un líder político que ha logrado capturar votantes nuevos, votantes que se habían autoexcluido del sistema político y que ahora se están enrolando. En Estados Unidos eso no ha ocurrido. Entonces, también te quería comentar, bueno, usted conoce, Ferit, muchos países, y cuando uno analiza las respuestas, inclusive de México, que es el más grande de los países que responden, ahí responde El Salvador, Honduras, Guatemala, son respuestas muy débiles, ¿no? O sea, rechazamos, no nos parece, y Guatemala llega al extremo de no criticar, ¿no? Dice que respeta los parámetros migratorios de otro país. O sea, ¿por qué la respuesta es tan débil? Bueno, es que en realidad, en el caso de los países centroamericanos, hay un problema de que tendrían que reconocer que son incapaces de generar seguridad dentro de sus países. Porque, digamos, el refugiado de Centroamérica dice, mire, yo estoy aquí como refugiado, quiero asilo, porque en mi país están matando a la gente. Claro, ellos son los que dicen eso. Claro, entonces, pero el país no puede reconocer, sí, mire, yo he trabajado en países de Centroamérica y para mi sorpresa, que no tenemos en Perú,
las áreas que son urbano marginales están con tranqueras manejadas por criminales. Eso no tenemos. O sea, ellos se cierran. No, o sea, las operaciones del Estado, por ejemplo, hubo un país donde estuve viendo lo del censo de población. Para hacer el censo se requiere el precenso, que es contar las casas. Y cuando iba el funcionario del INEI al país, le decían, esta casa no la vas a entrevistar. O sea, el funcionario del INEI era acompañado por un miembro de la banda criminal y le decía, esta casa no entra en el censo. Claro, o sea, ellos mismos se cerraban, pues. Ellos mismos y a los otros sí los puedes censar. Ah. Pero hay tranqueras. A ese nivel. A ese nivel hay tranqueras. Entonces, un patrullero no puede cruzar libremente por las calles porque hay tranqueras. Entonces, ahí es cuando se ven estas escenas que el ejército tiene que entrar a un lugar. ¿Por qué el ejército tiene que entrar a un lugar? Porque el lugar está militarizado. El lugar tiene tranqueras. Ya. Porque quieren evitar que una banda enemiga entre y mate a quien desea matar. O sea, el descontrol, el poco control estatal es... Aquí, cuando la gente del Perú dice aquí y allá, no tienen idea lo que ocurre en otros países donde la presencia del Estado Por eso, es aún más débil. Exacto, y se nota en las respuestas, o sea, eso llamaba mucho la atención, ¿no? O sea, México casi ha sido conminado a hablar, porque México no iba a hablar, México tiene un trato especial y de hecho por esa frontera mexicanos han pasado muy pocos en los últimos años. Los que más han pasado, los que están pasando el drama es para los centroamericanos. Entonces México ha tenido como que salir, ¿no? Que con energía y todo, pero sorprende eso, lo que ahora que nos cuenta se entiende, o sea, el Estado es muy débil en estos países. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en Nicaragua ahora, el nivel de respuesta de la policía, del Estado frente a las protestas, es así, masacre. Es masacre, puede saber. Entonces, nuevamente, alguien en Nicaragua puede decir, no quiero que me maten, pues. Farid, ¿y usted que ha tenido esta experiencia, cuál es el poder que puede tener la comunidad internacional? Porque ahora ya Estados Unidos incluso se ha retirado de la Organización de Derechos Humanos de la ONU, o sea, les ha dicho que son hipócritas en este contexto, ¿no? Por otras razones, dicen que es por el pleito entre palestinos e israelitas, ¿no? Pero se están como aislando, o sea, tenemos unas reminiscencias de la Segunda Guerra Mundial horrorosas. Bueno, lo que yo creo es de que lo que va a ocurrir es Donald Trump no va a cambiar de opinión, yo no creo. Es parte de una nostalgia del pasado. Y lo que va a ocurrir es de que yo creo que va a haber un retroceso en la economía mundial. Europa va a tener que trabajar sin Estados Unidos. La guerra comercial con China nadie sabe a qué niveles va a llegar. Entonces, básicamente lo que tenemos ahora es un nivel de incertidumbre muy grande. O sea, tenemos unas dudas porque lo que viene apareciendo en el camino fue impensado. Hace un año alguien podía decir, mire, Estados Unidos planea separar a los niños y ponerlos en jaulas. No, ¿cómo va a ocurrir eso? Claro. Mire, Estados Unidos planea, lo último que sabes, 300 mil millones de dólares de barreras arancelarias. No, inimaginable. Mire, hay la reunión del grupo del G7, el presidente de Estados Unidos no se va a quedar hasta el final. Nunca ha ocurrido antes. Entonces, estos elementos generan incertidumbre, porque no es que sabemos que hay huracanes siempre en tal época del año en el Caribe. Entonces ya sabemos la época del... No, en esa época del año siempre hay heladas en el sur del Perú. Siempre hay. No sabemos en qué magnitud, pero tenemos una previsibilidad. El fenómeno del Niño siempre golpea en la costa norte, siempre golpea en la costa norte. O sea, tenemos previsibilidad, aunque no tenemos certeza. Lo que tenemos ahora es una situación de incertidumbre, porque nadie sabe con qué puede aparecer nuevo Estados Unidos. O sea, no hay capacidad de prever lo que va a ocurrir. Esos son los elementos. O sea, día a día, lo que pasó con el G7, perdón, y que Europa no sabe qué hacer, es porque nunca ningún estratega había dicho, vamos a hacer un análisis si es que Estados Unidos se retira del G7. Era impensable. Entonces, el problema que vivimos al presente de la comunidad internacional es que estamos presenciando realidades que eran imprevistas para todos. O sea, nadie se imaginaba que esto podía ocurrir. Y lo más increíble es que ha sido puesto allí por los propios votantes con las características que usted menciona, ¿no? Es que el problema de Estados Unidos es de que hay en lo que es la parte
fuera de los centros urbanos grandes que votaron en contra de Trump, digamos las grandes ciudades de la costa este, las grandes ciudades de la costa oeste. Pero esas ciudades son pocos comparado con toda la parte interna del país. La América profunda, la famosa América profunda. América profunda, pero básicamente lo que ha ocurrido es que se ha tenido, es verdad, las fábricas han desaparecido porque la industria se fue a China y con Clinton la agricultura desapareció. Yo recuerdo cuando estuve en Irak, leí que había una protesta en el noroeste de Estados Unidos porque la envasadora de espárragos del Monte se trasladó a Perú. Entonces, eso para mí fue una cosa muy clara. Entonces, lo que ocurría es que un pueblo, unas 20.000 personas, que tenían una vida estable durante años, donde había una fábrica grande que le daba empleo a prácticamente todos, más los bodegueros que le vendían a los que trabajaban en la planta descubrió de que ahora con el Tratado de Libre Comercio podía trasladar su envasadora de espárragos a Perú, vendía espárragos más baratos en Estados Unidos, hacía más ganancia que antes y dejaba en el aire a este pueblo de 20.000 personas. Ese pueblo de 20.000 personas está muy molesto con Clinton, que hizo el Tratado de Libre Comercio, y con ese lugar lejano llamado Perú, en donde se fue esa fábrica que les había dado de comer al papá y al abuelo. Entonces, todas esas personas están muy disgustadas con lo que está ocurriendo, porque no se les ha dado nada a cambio. Y con las acerías de Estados Unidos, donde Estados Unidos era el paraíso, donde se fabricaban los carros, las lavadoras, las licuadoras, los televisores. Ahora nada de eso ocurre. Entonces la persona que dice, mi padre trabajó en una fábrica, mi abuelo trabajó en una fábrica, y con eso hemos tenido una vida decente en mi familia. Ahora voy a ir a trabajar a una cafetería del Starbucks. O sea, esa gente se encuentra denigrada. Entonces aparece un populista, como los populismos que conocemos también aquí en Perú, enarbola un enemigo, los mexicanos, y ellos están quitando el trabajo. En realidad los mexicanos no están quitando ningún trabajo, el trabajo se fue completo al exterior de Estados Unidos. No es que los mexicanos estén haciendo lavadoras en Estados Unidos, lavadoras se están haciendo en China. No es que los mexicanos le han quitado trabajo a los que hacen espárragos, los espárragos se hacen ahora en Perú. Entonces ese es el tema de fondo. Y, digámosle, y es bastante incierto el resultado que vaya a haber. Bueno, Farid, muchísimas gracias por haber venido a darnos esta explicación que subyace, ¿no? Ya podemos entender un poco mejor cuál parte del monstruo es este tema de la separación familiar en la frontera. Muchísimas gracias y queremos volver a invitarle para hablar de muchísimos más temas. Con gusto. Igualmente. Vamos a una pausa y al volver vamos a conversar de qué está pasando en salud. Este fin de semana nos hemos enterado que hay una deuda millonaria que no permite que 11 millones de asegurados se atiendan como deberían ser. ¿Qué problemas tiene? ¿Qué problemas vienen? Al regreso tocamos el tema. Ya volvemos.